Shakira ganó el premio a Mujer del Año justamente mismo día de la coronación en la noche. Los Billboard hicieron una parte interesante que fue como hacer un premio para resaltar a diferentes mujeres latinas que han tenido una trayectoria en su música, en sus carreras o en diferentes partes. Y bueno, Shakira fue la Mujer del Año, como había mencionado que iba a pasar. Pero hay algo que no me gustó de lo que pasó con Shakira, y es lo que vamos a discutir todo esto. Además, están involucrando a Shakira con Tom Cruise y la muerta, el fantasma de Amber Heard ha aparecido. De hace mucho tiempo que no aparecía Amber Heard, señores. Yo duré mucho tiempo hablando de ese tema y ya tenía un año. Entonces, ver a Amber Heard que ha resurgido de las cenizas, todo esto lo tenemos en este video, porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente todo lo que está pasando en tendencias y también en las familias reales. Así es que comenzamos con este video. Pues resulta que Shakira se paró frente a una centenar de personas que fueron a verla recibir este premio. Dentro de estos invitados, obviamente, estaban las personas que también iban a recibir otros premios como Thalía y demás. Ana Gabriel, también por su trayectoria, que muy merecido también. Ana Gabriel tiene desde Forever siendo una mujer que ha llevado una carrera bastante fuerte en la música latina, pero Shakira ha resaltado por encima de todo esto por justamente lo voraz, lo rápido que ha seguido subiendo a través de los años, en especial el año. Durante todo este año ha sido de éxitos para Shakira por el asunto de toda la música que ha vendido, antes que la monotonía, que esto, que para acá, que para allá. Ha pegado 4 canciones una detrás de otras, siendo número 1 en streaming, en reproducciones. Ha ganado varios premios Guinness, que rompiendo su récord una y otra vez y todo eso. Entonces Billboard decidió ponerla a ella como Mujer del Año por impulsar a otras mujeres a cantar sus canciones, como a empoderarse y todo esto. Y ahí es donde está la parte negativa de mi comentario. O sea, yo soy una persona que trato de ser lo más equilibrada posible, ¿ok? Porque muchas personas dicen, ahí estás con Shakira, ahí estás con Megan, ahí no estás con... O sea, siempre va a haber dos partes y obviamente uno tiene sus propias opiniones. Por eso el comentario es subjetivo. Cuando es una opinión personal es subjetivo. Pero trato de ser lo más justa posible. Si bien Shakira se merece todas estas cosas, sus récords y todo, lo que no me gustó fue en la parte en que se ha enfocado el premio. Se ha enfocado más en que ella ha sido una mujer empoderada, que ha salido y se ha superado en una ruptura, básicamente. Que la persona que organiza el premio, la creadora de contenido de los Billboard, la encargada, ella determinó y dijo que Shakira realmente ha sido una mujer que ha empoderado a otras mujeres y todo eso y que se merece. Pero yo opino que si tú vas a ser la Mujer del Año, tienes que ser la Mujer del Año por muchas cosas, no porque tú superaste una ruptura amorosa. Porque si de ser así, yo creo que todas merecemos un premio, o todos. ¿Por qué? Siempre enfocamos las cosas como de parte del hombre hacia la mujer, pero también de la mujer hacia el hombre. Hay muchas mujeres que se han portado bastante mal y pues el hombre, por superar eso y por superar su depresión y por superar todo esto, también debería recibir un premio. Pero bueno, metiéndonos en este mundo de Shakira, su discurso fue básicamente lo mismo, enfocado en el empoderamiento femenino y esto de las rupturas y de tu amarte a ti misma. Yo estoy de acuerdo, aunque ella haya enfocado todo esto en el amarse uno mismo, que es algo que creo que es un mensaje bastante bonito, de que debemos todos amarnos a nosotros mismos primero y de saber cuándo hay un asunto que es peligroso o que no es bueno para ti, y eso es algo importante que ella lo haya dicho. Me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos o de lo que nos enseñaron. Y ya ahí es como que tú dividiendo, como que sí, que entre las mujeres somos, a mí de verdad que esos discursos de mujeres empoderadas, yo creo que eso es lo que ha hecho que se haya como dañado la situación en nuestros últimos tiempos, de que empoderamiento, ya automáticamente cuando tú oyes empoderamiento se ha tomado de una manera muy negativa, como que vámonos a igualar y vámonos a ir a los golpes. O sea, y es lo que está pasando, y esto sin justificar lo que le pasó a ella, que es un plato aparte, y todo lo demás. Entonces me hubiese gustado que Shakira hubiese enfocado su discurso más por su música, por todo lo que ella ha logrado con su música, y también de amarse a ti mismo. Ya todos hubiésemos entendido ahí
todo el asunto, porque hemos visto todo lo que ha pasado. Ámate a ti misma, no dejes que esto, no dejes que lo otro, pero como que ya yéndonos más como otra vez a caer en este lado de que estaba en esta posición en un momento sísmico de mi vida. Yo creo que no iba, pero eso es una opinión muy personal. Tampoco me gustó mucho su vestimenta para la noche, mujer del año. Creo que debió haberle dado un poco de realce a la vestimenta, ya como artista, ¿no? Como artista, no sé qué ustedes piensan, pero entiendo que fue un poco sencilla para la ocasión, porque estamos hablando de un premio donde a ti te nombran como mujer del año por tu música, por el empoderamiento, por lo que quieras, pero creo que debió haber sido otro tipo de vestimenta. Muchas personas tal vez dirán que no, ella es una artista. Claro, es algo muy personal, es como la moda es muy personal. Realmente, en mi opinión, hubiese sido otro tipo de ropa y todo esto. Bueno, pasando a que Shakira ahora le han puesto de que ella está flirteando básicamente con Tom Cruise, está como hablandito con Tom Cruise, y cuando hay personas solteras y están hablando ya desde una vez, te involucran con esa persona y Tom Cruise, ojalá que no, ojalá que no, porque es que yo no me imagino estos dos en la cienciología, ya bastante se ha tenido con esto de la cienciología, imagínense ustedes a Shakira metida en esto. Entonces Milán fue a irrumpir la conversación en un momento y Tom, ay, qué simpático, pero Tom Cruise ni siquiera se encarga de sus propios hijos, ahora más va a encargarse de los hijos de otros. Por Dios, ya esos niños han tenido bastante. Ellos estaban en el Grand Prix de Fórmula 1 en Miami, me encanta del Grand Prix y todo esto, es muy emocionante, la verdad, haciendo un paréntesis, pero no creo que haya nada ahí. Ellos simplemente tienen una amistad, estaban hablando, conversando. Tom Cruise en estos días ha estado muy relajado, muy de muchos mensajes con el rey Carlos III y todo lo demás, pero no creo que ellos estén juntos, no hay como nada allí, simplemente dos personas hablando y comentando algunos temas normales de la vida diaria. Yo me imagino que cuando Shakira esté con una persona lo vamos a notar, porque se nota como la química y se nota como eso. Por otro lado, Amber Laura Heard, tenía un año que no hablaba de Amber Laura Heard. Todos esos videos ya no están en el canal, precisamente porque hubo muchas cosas con esto de Johnny y Amber y todo eso, pero ya se superó esto. Pero ahora Amber se encuentra en España con su hija y su pareja, que es una fotógrafa. Y parece que le está yendo bastante bien, a pesar de que ya se había declarado en quiebra. Muchas personas estaban súper molestas porque Amber estaba en la película y siguió la película a pesar de todo lo que pasó. La iban a quitar de la película de Aquaman, pero al final de cuentas la dejaron allí. Bueno, pues la mujer ha renunciado a Hollywood y fue la mejor decisión que ella tomó, renunciar e irse y estar en su mundo donde ella habla español. Está en España, ella habla muy bien el español, la he escuchado. Qué bueno que haga su vida y a ver si se elimina, porque realmente lo que pasó a Amber Heard después del juicio no fue nada bueno. Yo creo que ella no se va a involucrar en ningún tipo de problema legal después de lo que ella pasó. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.